Bueno, pues ongi etorri guztioi, bienvenidos. Estamos en la segunda edición de este encuentro que Noticias de Guipúzcoa dedica a los animales de compañía, y ya os lo dije la primera vez y os lo vuelvo a decir que me hace muchísima ilusión. Bueno, pues porque como medio de comunicación es verdad que los animales, bueno, pues no copan titulares todos los días, ¿no? Entonces me parece súper bonito poder dedicarles un espacio como este, ¿verdad? Porque es verdad. Perros, gatos, conejos y otro tipo de mascotas, pues es verdad que cada vez están más presentes en nuestra vida, ¿no? Hasta el punto de que lo comentábamos, ¿no? Un dato muy curioso, que en Donostia, por ejemplo, a día de hoy, pues en las casas hay más mascotas que niños, ¿no? Y bueno, la verdad es que esto no es una casualidad, porque los que convivimos con perros o con gatos, como decía, ¿no? Otro tipo de mascotas, pues sabemos lo muchísimo, ¿no? Que ellos nos transmiten, que nos aportan, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque ellos nos acompañan, alivian la soledad, nos sacan a pasear porque nos sacan ellos. Esos días de lluvia terroríficos que si no fuera por el perro, pues igual no saltabas del sofá, ¿verdad, Gemma? Y luego también, por supuesto, los que tenemos niños en casa, pues ellos también nos ayudan a educarles en valores pues como el respeto, como la empatía, ¿no? O también la responsabilidad, por supuesto. Bueno, en este encuentro de hoy hemos reunido a la protectora de animales de Guipúzcoa, hemos reunido al crematorio Anima, al Colegio Oficial de Veterinarios de Guipúzcoa, a CAN, Educación Canina Respetuosa, y Guau Guau, Intervenciones Asistidas con Perros. Y vamos a hablar y vamos a reflexionar y vamos a hablar de temas de actualidad, entre otros pues la Ley de Bienestar Animal, por ejemplo. Vamos a hablar sobre responsabilidad, sobre lo que supone tener un perro. Vamos a hablar de educación también, no solo para ellos, sino también para nosotros. Y bueno, en fin, de un sinfín de temas, ¿no? Lehenik eta behin eta topaketa honekin hasi aurretikan, hori bai, aipatu dituan erakunde eta profesional guztioi mila esker benetan parte hartzeagatik eta etortzeagatik. Y ahora sí, pues vamos a dar paso al primer bloque de la jornada y quiero presentaros a quien tenemos hoy con nosotros. A mi lado está Iñaki Loinaz, él viene del crematorio Anima de Rentería. Iñaki, Bai, ongi kaixo, etorri, egunon. eskerrik asko etortzeagatik. Zuei, Junto a él tenemos a Diego San Sebastián, él es egunon. veterinario y es miembro del Colegio Oficial de Veterinarios de Guipúzcoa. Diego, ongi etorri. Egunon, bai. Egunon, eskerrik asko. Y por último, Gema de la Peña, que viene súper bien acompañada de su perrita Lili. Ongi etorri a las dos, mila esker por venir. Eskerrik asko, egunon. Además, ya repetido, el año pasado también estuvimos aquí, Bai, ¿verdad? bai. Bueno, pues lo decíamos, ¿no? La sociedad ha evolucionado, la sociedad ha cambiado. Una de las pruebas más evidentes la tenemos hoy mismo aquí, ¿no? Que tenemos a Lili, por ejemplo, con nosotros. Aprovechar también para dar las gracias al Hotel Catalonia, por supuesto, pues porque bueno, pues el Hotel Catalonia es uno de esos hoteles, por ejemplo, en los que podemos acudir con nuestra mascota, ¿no? Es verdad, somos cada vez más, lo decíamos antes de entrar, cada vez más familias los que tenemos un perro, los que tenemos un gato en nuestra casa, ¿no? Y bueno, al final son uno más de nuestra familia, lo dice el título, ¿no? De este bloque, ¿no? Familiako bat gehiago, uno más en nuestra familia. Y al final, bueno, pues sí que es verdad que lo cotidiano es evidente que ha cambiado mucho nuestra relación con los perros, con los gatos, pero sí me gustaría, para empezar, y un poco con una visión positiva, voy a tomar asiento, pues empezar con una visión un poco positiva y que me contéis cada uno un poco también desde vuestro ámbito y como profesionales que sois, ¿no? De vuestro sector, contarme un poco en qué se aprecia ese cambio de mirada, esa evolución que hemos dado nosotros también con respecto a cómo nos relacionamos. Gema, si quieres empezamos con vosotras. Vale. Bueno, yo desde, desde el punto de vista de la protectora y los años que llevamos trabajando, sí que veo que la responsabilidad en cuanto a la tenencia de animales es mayor, por fin es mayor. Nosotros antes llevamos cerca de 30 años con el refugio abierto y al comienzo recogíamos 4 y 5 animales, todos sin chip, 4 o 5 perros. Gatos podíamos recoger del orden de 5 o 6 felinos. Con el paso de los años hemos notado que la mayoría de los perros tienen chip, con lo cual eso es un punto en favor de la gente y de la responsabilidad. Es importantísimo, aparte de que es obligatorio. Ahora también en los felinos es obligatorio que se chipen.
Entonces, nosotros desde ese punto de vista de recogida masiva que hacíamos hace tantos años, pues vemos que la recogida, desde luego, ha disminuido. Por desgracia, seguimos recogiendo animales. El refugio prácticamente siempre está lleno. Ahora estamos ampliándolo, sobre todo para el tema de los felinos. Y bueno, nosotros notamos desde el refugio que hay más responsabilidad, la gente está más concienciada, ya no hay tanta compra según la moda de según qué razas. Y bueno, yo creo que va a mejor, pero todavía hay un largo camino por recorrer. Diego, desde la consulta, ¿qué destacarías? Es evidente que la responsabilidad de los propietarios ha cambiado en la tenencia de los animales. Ahora se preocupan más en tenerlos bien cuidados, pues en que estén atendidos correctamente. Y bueno, pues en ese sentido no hay ninguna duda. Lo de las modas de los perros tengo más dudas que porque bueno, hace poco estábamos hablando fuera y bueno, se están poniendo también otra de moda algunas razas pues que no son que no son las más adecuadas para tener, pero son bonitas y yo creo que lo que ha cambiado es la moda del perro, pero la moda de tener un perro no tanto. Es cierto. En Anima vosotros, como crematorio, ¿no? Trabajáis ese final de vida también, que es fundamental hacerlo con respeto, ¿no? Y también ese acompañamiento a las familias, ¿no? Que se enfrentan a una despedida, ¿no? Porque ahora sí se le da valor, ¿no? Que hay que darle valor también a... Bueno, pero esto también refleja un poco el cambio que ha sufrido o que está sufriendo la sociedad en general, ¿no? Cada vez hay más mascotas y cada vez son más parte de la familia, con lo cual también a nosotros el servicio que damos nosotros pues cada vez es más requerido porque sí que se cuida mucho ese fin de vida y entonces pues las familias quieren acompañar hasta el final. Antes era algo más puntual. En el trayecto que llevamos nosotros en marcha hemos notado un incremento bastante grande de esa necesidad de servicio, ¿no? Sí, también se refleja. Sí. Habéis introducido ya un tema que tenía yo previsto, que era el tema de las modas de perros, porque, Gemma, tú has sido bastante optimista, has dicho que no tanto, pero no cualquiera puede tener cualquier perro, ¿eso es una realidad? No, es verdad que nosotros, nosotros normalmente los animales que recogemos son animales que no se quieren. Están en otro ámbito, quizás en el ámbito de los cuidados, como cuando acuden a un veterinario, que es un animal, una familia, una persona responsable que cuida a su animal. Cuando llega el momento final también quiere que sea una despedida pues buena. Nosotros normalmente recogemos animales que carecen de todo eso. Con lo cual, para nosotros las modas, hace unos años, pues hace 5 o 6 años, nosotros recogíamos muchos animales no deseados, sobre todo perros, pues de razas que llaman PPPs, pues American Stanford, Pitbull. Ese era un perfil muy importante de animal abandonado en la calle. Son perros de raza peligrosa. Eso es. Casi siempre venían también de situaciones conflictivas, con lo cual era más difícil todavía. Ahora tenemos una avalancha de un perro que efectivamente se ha puesto de moda, que es el Malinois. Más complicado todavía que creo que cualquier PPP. Son modas, efectivamente, son modas que surgen, pues no sé, por medio de la publicidad y de la dirección que se da en las redes y todo eso, pues la gente ha decidido tener Malinois. Creo que el Malinois, yo no soy experta, pero creo que es un animal muy, muy específico para una persona muy específica. Nosotros siempre decimos que es un superdotado, tanto física como mentalmente. Con lo cual, lo que le tienes que aportar también, tanto física como mentalmente, es importante. Para eso necesitas tiempo, necesitas, creo que, unas características. Y bueno, nosotros en este momento diría que el mayor problema en el refugio es la recogida constante de Malinois. Y luego reintegrarlo de alguna manera, que en el siguiente bloque concretamente vamos a hablar más específicamente de temas de educación. Creo que es muy interesante. Diego, ¿qué os preocupa en la consulta a los veterinarios en este momento? ¿Sobre qué? En general. ¿En general? Sí, en general. Me has dicho que la gente cada vez es más responsable, que se preocupa más de llevar al perro al veterinario. Bueno, no sé. Lo que más desde mi punto de vista, lo peor que está ocurriendo es la humanización de las mascotas. Vale. Entonces, eso es... Terrible.
Eso es uno de los mayores errores que se está cometiendo. Sí. Y eso viene dado... Bueno, antes me gustaría comentar una cosa que ha dicho Sí, Gemma, sí. después te cuento esto. Lo de las razas y las modas, en eso creo que la ley de bienestar animal ha influido mogollón, ¿vale? Es que ahora conseguir algunos animales es muy complicado. O sea, conseguir algunas razas de animales es complicado, pues no hay. O sea, tú ahora ya puedes querer comprarte un Yorkshire Terrier que Claro. es que es complicado. O sea, no hay. Antes podías comprar en cualquier tienda, en cualquier sitio. Sí. Ahora comprar algunas razas de animales, comprarlas es complicado, Sí, ¿vale? porque tienes que acudir a criadores, ¿no? Eso es. Profesionales. En principio sí, ¿vale? En principio sí, aunque bueno, hace poco han parado una red que vendía animales, creo que aquí en el País Vasco, de forma ilegal, ¿vale? Sí. Entonces, en parte ha disminuido esto de las modas, pero yo creo que es por eso. Y también es verdad que ha habido más gente que se ha concienciado que tiene que ir a las protectoras a coger los animales, lo cual Sí. pues eso es por supuesto beneficioso. Ujú. Y respecto a lo que nos preocupa a los profesionales veterinarios, o sea, yo creo que una de las cosas que más preocupa en estos momentos es la humanización. Se están humanizando los perros, ¿vale? Y eso es muy malo para los perros, muy malo, muy malo para los propietarios de los perros y horrible para los veterinarios. Concretemos qué es humanizar un perro. Pues lo que se hace hoy en día con la mayoría de los perros. ¿Qué es, por ejemplo, Pues, a ver. ponerle ropa? A ver, por ejemplo, ¿qué sentido tiene salir en Semana Grande a los fuegos con un perro en brazos? Total. ¿Qué sentido tiene ir a Garbera paseando tu perro? Terrible. O entrar en una tienda de ropa, en Zara, con tu perro paseando. Es que no tiene ningún sentido. O sea, es que no tiene absolutamente ningún sentido. Y yo cada vez que voy a Garbera me pongo de mala hostia. Es que no. Entonces, Yo los estoy perros, contigo, o sea, los me perros parece son, los terrible. perros son para andar a cuatro patas por el suelo, para Efectivamente. jugar con ellos. Sí, sí. Entiendo que ir a la playa, jugar en el parque, al monte, pero en brazos. El otro día creo que sale una señora con un carrito y un perro paseando al perro en el carrito, que no parecía que era inválido, ¿vale? Los perros no son para ir en un carrito de niños. No son bebés, Entonces, ¿no? todo esto lo que al final conlleva es que la persona que tiene ese perro no cree que tiene un perro, sino cree que tiene un niño. Y cuando va al veterinario, los veterinarios empezamos a tener o tenemos los mismos problemas que empiezan a tener también muchos médicos, que la gente pierde la noción y no se puede poner enfermo, no puede, tienes que acertar seguro con lo que tienes y todo lo estás haciendo mal. Dificulta mucho vuestro trabajo, entiendo, ¿no? Y luego también toca igual hacer una pedagogía, os toca, ¿no? Muchas veces. Tienes que tener en cuenta que la veterinaria en estos momentos, el veterinario es uno de los profesionales con mayor índice de suicidios de España. Será por algo. El estrés. Mucho estrés, ¿no? Ese choque, a lo mejor, lo que dices, ¿no? Entre la labor que tengo que hacer y lo que me estoy encontrando en consulta, que además, como no le diga lo que quiere oír, pues se va a coger la puerta y no va a volver, ¿no? Antes alguien decía que en Francia los veterinarios eran diferentes, ¿vale? Y en Italia también son diferentes. En Italia se le tiene un respeto al veterinario. En Francia se le respeta al veterinario espectacularmente. En España somos unos mierdas. Eso es impensable, vamos. Y eso es la parte que Diego está contando, la profesional que les afecta a ellos, pero es que luego, y lo podrán comentar en la siguiente mesa, para los perros es horrible también. Claro. O sea, al final esto Sí, bueno, traumatiza, por supuesto, traumatiza o sea, al animal, seguro. Sí. Porque el perro es perro, ¿verdad? Seguramente los siguientes ponentes sabrán más de esto. Yo estoy Gemma. de acuerdo que uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos nosotros, desde luego, es la humanización que está haciendo la gente Una pasada. de los perros. Quiero decir que Lili aquí, aunque está aquí, ella no está cómoda aquí. A ella le gusta hacer de perro. La tengo en brazos porque está más tranquila, pero no es su ambiente. Entonces yo, desde luego, no humanizo. La llevo al monte, no se me ocurre llevarla, como bien comentabas. O sea, yo pocas veces voy a una gran superficie, pero cuando voy... Yo me he llegado a encontrar a gente paseando con un mastín. Que sí. No. Y digo, pero de verdad, o sea, no es el lugar idóneo para ir. Bueno, y Lili también tiene su casuística. Cuéntanos un poco cómo llega Lili a tu vida, Gemma. Bueno, Lili, como muchos perros de allí, como todos los perros de allí, llega porque lo dejan en una comisaría, no es de nadie.
como nosotros solemos decir así en plan, cuando hablamos nosotros coloquialmente, caen del cielo todos los animales que están en el refugio porque no son de nadie. Por supuesto no estaba chipada, estuvo en la jaula bastante asustada, es un animal que todavía tiene bastante miedo. Y bueno, es complicado a veces cuando tienen tanto miedo adaptarlos en otras jaulas y para nosotros el espacio es vital. Con lo cual dije, bueno, pues normalmente los trabajadores que estamos allí nos llevamos siempre los casos un poco más complicados porque vemos que es más difícil, ¿no? Sobre todo, allí hay que juntar los animales en manada y a veces es complicado. Entonces, bueno, pues comencé a traerla un poco a la oficina para que socializara. Y bueno, pues al final pues ha quedado conmigo Lili. Así que esa es la historia de Lili. Y se le ve estupenda, menuda suerte ha tenido. Habéis sacado a colación el tema de la ley de bienestar animal. Decía Diego, ¿no?, que ahora es muy difícil comprar cualquier perro, tienes que ir a un criador autorizado. También habéis mencionado el tema del chip, que ahora es obligatorio. Ya no será habitual encontrarse perros sin chipar, ya no lo veis, ¿no? Sí, sí. Pero no es obligatorio ahora, es obligatorio desde hace 30 años. Siempre ha sido. O sea, 30 años creo que llevaremos siendo obligatorio el chip. O sea, es que vamos. obligatorio también el gato y el hurón, pero, Eso es. Ah, vale. pero lleva siendo tiempo. Claro. ¿Y siguen En nuestro caso, seguís sí. encontrando? Sí, sí, sí. En nuestro caso, pocos, ¿eh? En nuestro caso, el 95% no están chipados de los que recogemos. Claro, nosotros venimos de otro ámbito y es verdad lo que tú comentabas, Ya. estoy de acuerdo contigo, que es difícil ahora comprarse un perro, pero claro, en el ámbito que nos movemos nosotros, que es el ámbito B, Sí. puedes conseguir cualquier perro. Sí. Tú puedes conseguir cualquier perro. Quiero decir que nosotros, o sea, nos siguen llegando camadas, nos siguen dejando en la puerta cajas con camadas. Entonces, bueno, pues efectivamente, la ley de protección animal supongo que ha mejorado todo lo que es el trato y con los animales, pero nosotros al final siempre echamos de menos, yo hablo siempre desde el ámbito de la protectora, la implicación de las autoridades, la implicación con este tema, porque es un tema que al final, por desgracia, si no te encuentras en un ayuntamiento con alguien que tenga un perfil, ya no digo sensible, sino que se preocupe de este tema, es muy difícil llegar a ciertos sitios donde sabemos que los animales están mal, los animales siguen encadenados todo el día y toda la noche, sin una triste caseta. A ver, yo vengo a hablar aquí de la parte B, entonces, que no De la tiene otra nada cara, que ¿no? ver con la gente, efectivamente, que va con su perro al veterinario, lo cuida. Bueno, Nosotros también vemos esos Claro. animales B a veces, lo que pasa es que vienen ya en unas condiciones Claro, realmente efectivamente. lamentables. Entonces, bueno, yo es lo que puedo decir. Nosotros, como parte de los procesos de trazabilidad que tenemos que seguir, lógicamente intentamos leer o leemos el chip a todos aquellos animales que entran y nos encontramos un 25%, 20-25% de animales sin chipar, que algunos vienen que han seguido, digamos, o han tenido un seguimiento por las veterinarias, pero muchos vienen también del ámbito rural, que muchas veces pues hay muchos perros o muchos animales pues que a lo mejor ni siquiera han visitado al veterinario una vez, ¿no? Ya. En muchos casos. También nos llega una parte de animales callejeros y bueno, en general es ese porcentaje que nos encontramos. Sí. Comentábamos el otro día, hablando del chip, Gemma, el tema del sistema Regia, que me decías que bueno, ha habido alguna modificación al respecto, ¿no?, y que está dificultando, que está habiendo retrasos. Cuéntanos un poco qué es lo que estáis Hemos viviendo. estado hablando antes un poco de esto. Nosotros, todos los animales que entran en el refugio se chipan, con lo cual el movimiento administrativo que hay de altas de chip es bastante importante. Hace poco que han cambiado la aplicación, el programa de Regia, y nosotros nos encontramos con muchísimas dificultades. Porque yo, por poner un ejemplo, nosotros chipamos un animal, una vez que pasan los días obligatorios que nadie lo reclama y el animal se puede ir, muchas veces, aunque el veterinario ha firmado y todo, eso no podemos hacer el cambio. Entonces intentamos contactar con Vitoria y con Regia y es imposible. Es muy rígido. Entonces muchas veces nos dificulta el que pueda salir un animal
No puedes dar un animal que se vaya con una familia a nombre de la protectora, porque al final la responsabilidad es del titular del chip. Entonces, a nosotros perdón, que tengo mal la garganta. A nosotros administrativamente nos ha complicado muchísimo. Muchísimo, se genera muchísimo más trabajo. Creo que se genera, por lo menos a nosotros, porque el volumen es muy importante. Y ya si hablamos de hacer un cambio, cuando llega un perro, por ejemplo, de una persona que ha fallecido, que tiene chip, o sea, para hacer ese cambio, es que tenemos que pedir a los familiares que ante notario casi nos hagan una declaración de herencias. O sea, es terrible, ¿no? Nosotros, por lo menos, nos encontramos con esos problemas burocráticos. No sé a otro nivel, pero nosotros nos los encontramos, desde luego. A ver, justo ayer tuvimos junta de colegio y estuvimos hablando de estos temas, ¿vale? Yo no soy la persona más adecuada para hablar del Regia porque en mi trabajo no me dedico a eso, pero este problema que está diciendo Gemma existe. A ver, parece ser que ahora Regia está en una fase de cambio completo, dependía del gobierno vasco, ahora parece ser que va a dejar de depender del gobierno vasco y está en una fase de transición. Yo creo que el programa va a poder ser bueno y que va a poder funcionar correctamente, porque antes cuando dependía del gobierno vasco también funcionaba mal, ¿eh? O sea que había miles de papeles por ahí amontonados que estaban sin darse de alta, ¿de acuerdo? O sea que... Pero bueno, yo creo que esto terminará funcionando bien y que es un proceso que lo van a tener que pulir bien, ¿eh? Porque da muchos fallos el programa, de razas, de cosas de estas. Pero a su vez, estas exigencias que tú dices, que sí, exigen que presentes el certificado de función de la persona, pero no sé hasta qué cierto punto también de alguna manera hay que protegerse, ¿no? Porque a día de hoy es que hay denuncias porque un veterinario, por ejemplo, no puede cambiar del propietario el chip así porque sí. Hoy en día hay custodias compartidas, hay divorcios en los que los perros se van de malas maneras con un dueño o con el otro dueño, que si me lo ha robado, que si no sé qué. Entonces, Antes claro, era más sencillo, tú ibas y cámbiame el claro. titular, pero ahora Entonces, no, claro, claro. tampoco yo no me voy a mojar a cambiar Sí, sí. el propietario de un perro para que después me venga otro y me diga, oye, que este perro era mío, ¿no? Entonces, a ver, me imagino que en ese sentido también pues, creo que hay que escanear el DNI, no sé, que no, y la raza es más curioso. O sea, si tú quieres dar de alta un perro de raza, tienes que presentar un certificado de que ese perro sea de raza. Efectivamente. Sí. ¿Cómo vas a sacar un certificado de ese perro sea de raza, ¿no? Entonces, habrá perros que tienen ese certificado. Entonces, creo que ahora son todos mestizos. Todos Todos los perros se están microchipando como mestizos. Ayer es decían Beagle inviable. con Beagle, Yorkshire con Yorkshire, mestizo. Sí, efectivamente. Sí, es lo que comentábamos antes también, ¿no? Son aplicaciones que vienen de ser muy, muy rígidas y que además con toda la aplicación de todo lo que conlleva la ley de bienestar animal deberían de ser mucho más ágiles y que estuvieran interconectadas entre los diferentes actores para todo este tipo de situaciones que se dan fueran mucho más rápidas de solucionar. En lo que a nosotros nos toca, por ejemplo, ha cambiado mucho ahora el tema. Todas las clínicas necesitan el certificado de incineración para poder dar la baja de un chip. Entonces, junto con el certificado de defunción, tienen que presentar el certificado de incineración que lo tiene que emitir un centro autorizado y mientras no presenten ese documento, ese trámite queda abierto. Entonces, al final es lo que ha dicho Diego, un montón de papeles encima de la mesa en el lado de por completar, ¿no? En vez de la bandeja de completado, que es una locura. Añádele a eso que es un momento delicado, que tienes que empezar a explicarlo y ahora me tienes que firmar Claro. Claro. papel para la cremación, Sí. una vez que lo has explicado todo, ahora me tienes que firmar esto. Sí, es en el Bueno, momento de la baja, normalmente pero la en el gente- momento del alta es No, igual. no. O sea, quiero decir lo que está diciendo Sí, Diego sí. de lo de perro de raza. Hoy en día hay criadores que te emiten ese certificado, pero hay un perro que, no sé, que puede ser de raza, pero no viene de un criador que Claro. te puede emitir un certificado. ¿Cómo lo registras? No sé, es un poco, Como mestizo. pues eso. Mestizo, Al todo final la mestizo. solución es esa. Sí. Yo creo que todo esto debería de implicar, para ponerlo en marcha bien y que funcionara correctamente, pues a todos los actores, que todo el mundo estuviera implicado en cómo Eso es, articular todos esos mecanismos, ¿no? O esa aplicación que decíamos antes también. Falta más coordinación quizás, ¿no?
Yo creo que trabajamos cada uno un poco por nuestro lado y nos Bueno. obligan a trabajar juntos, pero sin que Eso. tengamos una herramienta que podamos utilizar todos a la vez. Entonces, cada uno hace las cosas en su casa un poquito como puede. Ujú. Y eso yo creo que no es una solución Complicado. a largo plazo. Puede serlo a corto o a medio pero tiene que haber alguien que ponga orden aquí, ¿no? ¿no? Que Todas unifique, las exacto. causísticas Y yo creo que diferentes. deberían de ser las instituciones o el encargado, si en este caso pasa Sí. el tema del Regia al gobierno central, ¿no? Pues que fueran ellos los que empujaran en ese sentido. La ley de bienestar animal nace para protegerles, ¿no? Entiendo que para evitar también las situaciones más extremas de maltrato y demás, pero se está aplicando porque se habló en su día de que todos los propietarios teníamos que pasar un curso, ¿no? De tener una especie de certificado para tener perro. ¿Eso va a llegar? ¿En qué punto está? Yo no, tampoco lo tengo muy claro esto, pero si no lo recuerdo mal, todo esto está recurrido por el partido de la Sí. oposición en el gobierno Ujú. y creo que está ahí en un limbo esto. Desde luego a nadie se le está pidiendo Ah, ningún certificado de nada y realmente yo en el día a día yo no veo mucho cambio con esto de la ley Ujú. del bienestar animal. Aparte de en vez de llamar a los propietarios, que ahora les llamamos tutores, aparte de eso, pero no mucho más. O sea que, a ver, sí que tienen o sea, sí que creo que tienen ahora derecho a heredar los perros y tienen unos derechos que antes, pues ahora son seres vivientes, antes eran perros o gatos o hurones, pero ahora son seres Sintientes, ¿no? Antes, eso, Sintientes. sintientes. antes eran bienes, Entonces, eso es. bueno, pues tendrá, pero en el día a día tampoco yo no veo mucho cambio. No se ve mucho cambio. Gemma, ¿vosotros? yo siento deciros que donde yo estoy el cambio es muy, muy, muy pequeño. Nosotros al final seguimos peleando con que en las zonas rurales, sobre todo el típico perro atado, intentamos hablar con la policía municipal cuando nos llegan llamadas, oye, que este perro está así y tal, pero es complicado, ¿no? Muchas veces también es gente con cierta edad que ha tenido toda la vida el perro atado en el baserri Ujú. y hacerle entender que tiene que soltar al perro para que el perro se mueva. Entonces, nosotros que nos movemos en un ambiente donde la ley de protección animal, desde ese punto de vista, desde luego, muy, muy poco se está haciendo. Yo voy a ser crítico con eso, Gemma. ¿Eh? Que voy a ser crítico con eso. Vale, de acuerdo. Puedo entender ¿Mm? esa posición. Puedo entender la posición de que un perro, por supuesto, no puede estar de la cadena como están muchos perros y tal, y siempre nos estamos preocupando de eso. Pero yo no he oído nunca jamás decir a nadie que va a denunciar a la señora que ha ido a los fuegos artificiales con su perro. No, no. ¿Qué es peor? Sí, sí. ¿Qué es peor? Peor. Que un perro esté atado en una cadena en un polígono industrial haciendo una labor de guarda o que un perro esté Sí, sí, terrible. en una cunita metido Sí, sí. o en brazos todo el día. Sí, Hay, sí. hay perros que no saben andar, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero a esos nunca se nos ocurre denunciarlos. Bueno, nosotros no tenemos la capacidad de poder denunciar a nadie. Tienen que Nosotros- ser al noso- final las ah, autoridades, ¿no? eso es. Estoy de acuerdo contigo. Yo igual que cuando voy a un centro comercial y veo un animal dentro, me comen los demonios, perdón por la expresión. Cuando voy a los fuegos artificiales que me gustan y veo a la gente también digo, pero ¿cómo es posible, no? Que traigan aquí al perro con todo lo que se supone para la audición. Lo que ocurre es que quizás es más terrible, es más terrible, te lo puedo asegurar que es más terrible pasar por los baserris donde ves a los animales atados, Ujú. cuando llega el invierno con todo embarrado, con una caseta que si te metes te mojas igual. Y al final es más complicado llegar a esa gente y hacerles entender, yo entiendo que ese animal hace una función, estupendo, pero igual que te hace una función, igual que te hace la función la vaca y la cuidas y la sacas, por poner un ejemplo, creo que los perros, en este caso en las zonas rurales, están muy olvidados. Luego con decirte, no tengo vallado, bueno, pues es tan sencillo como hagas un vallado, el perro no está encadenado. Nosotros vamos, o sea, tenemos muchos casos de animales que no han aflojado. Esto es un poco duro igual para contar, pero que no han aflojado la correa. Y al final nuestros veterinarios, entre los que está Joana, que creo que conoces, pues hay que operarles porque se les ha quedado pegado a la piel. Entonces, nosotros seguimos peleando con eso, tenemos letreros en la entrada de la protectora, por favor, el perro está bien, no es una alarma, está muy bien que lo tengas y creo que es un método muy bueno para que avise,
pero tienes que tener en cuenta que tienes que soltar a ese animal. Hombre, Tienes claro. que soltar de vez en Tratarlo cuando. con respeto, ¿no? Hay todavía por concienciar hay trabajo, ¿no? Yo creo que en las zonas rurales, sobre todo, un perro en muchos sitios todavía es considerado una herramienta Claro, y hay trabajo ahí por hacer. Sí, sí. Pero bueno, Pero también esos animales no entran en la ley de protección animal, ¿eh? No están dentro de la ley de bienestar animal, ¿eh? ya por el uso. Hay un apartado Hay un apartado, específico sí. que los animales de De trabajo, de caza Ujú. y de uso no entran dentro Están de al la ley de margen. protección animal, ¿eh? Cierto. Lo cierto es que Iñaki y Diego, me imagino que vosotros lo veréis, también los animales que tenemos en casa cada vez son más longevos. Yo ya te lo he contado, tengo una de 19, acaba de hacer. Eso lo veis en consulta, ¿no? Y eso también me imagino que también genera, ¿no?, otro tipo de, bueno, pues enfermedades o cuidados, ¿no? En consulta me imagino que veréis, ¿no?, mucho animal longevo, Igual que en las personas. igual que las personas. Eso O sea, es. los animales ahora... Yo empecé a trabajar en el año 1991. Ujú. Con 9 años, con 10 años, un perro ya estaba, ya si había que operarlo o había que hacer algo, ya era muy mayor, ¿a dónde vamos a ir con ello? Ahora estamos operando animales de 16, 17, 18 años y bueno, y llegan bien. Evidentemente, tienen enfermedades que antes no tenían, igual que los humanos. Pues ahora pues, hay muchas más enfermedades en los humanos, pero claro, es que ahora la esperanza de vida en humanos estará en 84 años, o no sé, o en 83. Y en los perros pues ha subido... Ay, que pierdo todo. Ha subido también mucho. Bueno, pues porque evidentemente, como hemos dicho antes, los propietarios se preocupan mucho más de sus mascotas. La veterinaria ha evolucionado muchísimo en estos 30 y tantos años, muchísimo, una barbaridad. Y bueno, y se ha juntado un poco todo, ¿no? La alimentación creo que es mucho mejor, aunque hay críticas a la alimentación que tienen los perros. Esto es una crítica que dicen que lo que comen los perros es malo. Por el tipo, o sea, Sí, nos por el referimos tipo, al pienso. eso es. Ujú, Yo, desde que los perros comen pienso, viven mucho más. ujú. Pero vamos, no... Pero yo no... Con eso no hago negocio, vamos. Iñaki decía, ¿no?, Diego, que es verdad que ahora nos preocupamos muchísimo más por ellos, que son uno más de la familia, y también cuando toca, ¿no?, despedirse, pues las familias ahora pues le dan ese espacio que antes igual no se le daba y que además ahora ya empieza a dejar un poco ser tabú, ¿no?, el estoy mal porque mi perro se ha ido, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo trabajáis vosotros desde Anima un poco el tema de la despedida y el tema del duelo? Sí, ahora se vive de otra manera. Bueno, no voy a decir que se vive de otra manera. Antes también había gente que era amante de los animales y se preocupaba por esto. Ujú. Lo que pasa que ahora, al haber más animales, es más habitual encontrarte en estas situaciones. Y tabú. Yo creo que la muerte de un animal no es como el de un ser cercano, ¿no? Yo creo que tabú como tabú no ha existido. Lo que pasa que ahora hay más gente con quien compartirlo Ujú. y se comparte de una manera más Te sientes más, normal. más Sí, comprendido, eso ¿no? es, porque es verdad que la sociedad, aquellas personas que no han tenido mascotas, muchas veces no entienden muy bien cómo te puede afectar tanto, por ejemplo, la pérdida de una mascota, ¿no? Pero es muy intenso. Nosotros a diario lo vivimos. ¿Y cómo lo gestionamos? Bueno, las personas todos somos diferentes y lo que intentamos es un poquito acompañar en el sentido de intentar compartir los sentimientos con los que viene cada persona, ¿no? Y no invadir demasiado, escuchar, y bueno, ese es el eje del comportamiento que tenemos que tener nosotros, o sea, sí, básicamente. En consulta también nos toca, ¿no?, gestionar un poquito, ¿no?, esos momentos, Sí, ¿no? sí, muchas veces son muy difíciles, sí. Ujú. Muchas veces son muy difíciles y algunas veces se ven situaciones bastante dramáticas cuando hay que sacrificar a los animales o Claro. cuando se mueren por enfermedad. Y es verdad que la gente ahora los incinera y yo más que aumentar el número de incineraciones, que como ha dicho Iñaki, que es cierto, es evidente que han aumentado, yo creo que lo que ha cambiado es el sistema de incineración. Ha pasado de ser incineraciones colectivas a ser más incineraciones individuales. Sí. Porque el número de incineraciones es normal que aumente, porque es obligatorio. O sea, es que antes no lo era. Entonces, si ahora no fuese obligatorio,
pues a lo mejor habría bastante gente también que no los incineraría. Pero en nuestro caso, el que no lo quiere incinerar tiene que firmar un papel diciendo que no lo quiere incinerar, se les dice que está prohibido y aún así hay gente que se los lleva y después no sabemos lo que hacen con ellos. Entonces, incinerar es obligatorio, con lo cual todos los animales que fallecen tienen que ser incinerados. Pero lo que sí que ha cambiado la tendencia, y en nuestro caso esto ha sido brutal, es de pasar de ser incinerados colectivamente a pasar a incinerados individualmente. Totalmente. Desde que nosotros estamos trabajando, que va ya para 6 años, el mes que viene, el porcentaje de incineraciones individuales ha aumentado. Bueno, pues en el 2020 era raspando un 20%, ahora estamos en un 40% de individuales. Es decir, cada vez la gente pide más ese tipo de servicio porque, bueno, está cambiando la relación con nuestras mascotas, es una más de la familia, es evidente que esto es así. Totalmente. Y el fin que les quieres dar, pues al final, como con una persona, ¿no? Hombre, yo personalmente no tendría las cenizas de mi padre en casa y probablemente tampoco las de mi gata en este caso, ¿no? Pero Claro, a lo mejor es sí una que decisión personal. pues tengo otra idea o echar las cenizas en el monte Sí, ¿no? yo creo que ha habido un cambio súper importante. Yo recuerdo hace un montón de años que incineramos al primer perro que falleció y fue una incineración medio colectiva, yo creo, porque me Sí, entregaron grupal. una urna y en la urna ponía perro grande y era un pastor vasco. Cuando vi aquello, dije, madre mía, ¿qué tengo aquí? ¿Un pastor alemán o qué es esto? O sea, no es mi perro, ¿no? Y sin embargo, posteriormente los que he llevado a incinerar, bueno, te dan su urnita con su nombre, con su fecha, Sí, ya es no. otro trato, ¿no? Y cada vez también hay más gente que no solo quiere una individual, sino que además quiere asistir a la cremación. Claro. O sea, igual que en un tanatorio de humanos, quiere un espacio donde puede estar un rato, despedirse, pues porque a lo mejor no han podido estar en el momento de la eutanasia en la clínica o les ha cogido trabajando fuera, entonces necesitan un espacio y cada vez se requiere más también. O sea, dentro de lo que es un servicio individual, además, el poder asistir. Que conste que la mayoría de los animales no se eutanasian, ¿eh? La mayoría de Se mueren. los animales Fallecen. por enfermedad, por edad o por accidentes. Que las eutanasias son muy pocas. O sea, a día de hoy las eutanasias son muy poquitas. Ajá. Y ahí hay un problema muy gordo en las eutanasias. Que esto en la ley de bienestar animal es un error terrorífico, ¿vale? Un veterinario ahora no puede eutanasiar a una mascota. Ayer a la noche me estuve mirando esto y dije, igual hasta me lo preguntan, ¿no? O sea, resulta que es que si tú ahora tienes un animal que tiene una lesión, imagínate que tiene un atropello, unas fracturas terribles y te cuesta 3.000 euros o 4.000 euros, porque esas cosas cuestan y hay que pagarlas, ¿vale? Y si no dispones de ese dinero y tu perro está sufriendo, tú no lo puedes sacrificar. Según la ley de bienestar animal, si ese animal se puede recuperar, tienes que recuperarlo. Esto no tiene sentido. Una persona que no puede pagar una hipoteca, que sus hijos a lo mejor no tienen para comer, le vas a obligar a gastarse 3.000 o 4.000 euros. Ese animal terminará en la protectora de animales en una caja que lo estarán grabando en la entrada y dirán, coño. Claro. Efectivamente. Gema, estás asintiendo, ¿no? Efectivamente, es muy complicado. Bueno, yo quería agradecer a los centros estos, a las incineradoras que han empezado, porque nosotros hace muchos años, cuando llega ese momento, a la gente le preocupaba, ¿y ahora qué hacéis con el animal? Era complicado explicarle. Hace muchos años les tenías que explicar que había una zona, un vertedero, San Marcos, que todos conocemos, que había una zona de animales. Fosa común. O sea, ya tenías que explicar eso, que yo no sabía ni dónde meterme. Ya. O sea, era terrible, ¿no? Porque, claro, sonaba francamente mal. Y cuando ibas allí a dejarlos sonaba peor. Peor. Los que iban a dejarlos, ya aquello ya, las Sí, historias el veterinario que lo llevaba. eran dantescas, sí. Entonces, la verdad es que una vez que empezaron las incineradoras y todo esto es obligatorio, a nosotros nos ha facilitado el momento ese muchísimo. Bueno, tenemos que ir terminando. Sí, os pediría una reflexión final a cada uno, donde os gustaría poner el foco. Gema, luego Diego, breve, por favor. Bueno, a mí me gustaría siempre poner el foco en que la gente sea responsable, que tener un animal es una maravilla, pero es una responsabilidad importante y que si no se puede tener, que no se coja un animal. Vale. Diego.
Estoy completamente de acuerdo. Si no puedes tener un animal, no lo tengas, ¿vale? No pienses que otro te va a cuidar a tu animal, ¿de acuerdo? Que es lo que muchas... Porque tener un animal no es un derecho, es una opción, ¿vale? No es un derecho, ¿vale? Y la gente se cree que tener un animal es un derecho, o tener dos, o tener tres. Y no, los animales hay que ser responsable cuando se tienen. Es caro tener un animal, ¿vale? Es bastante caro, ¿vale? Y sobre todo que no los humanicen, ¿vale? O sea, Sí. que dejen que las mascotas sean perros o gatos o hurones, que no pretendan que sean niños, ni nietos, ni sobrinos, ¿vale? Porque es que no lo son perros. Vale. Yo suscribo todo lo que han dicho ellos dos. Es decir, lo que más nos preocupa a los que somos amantes de los animales es primero el tema del abandono y el maltrato, poner coto a eso, que es muy importante, eso es esencial. Y lo que dice Diego, yo creo que cada vez menos, pero todavía hay mucha gente que no se da cuenta de la responsabilidad que conlleva tener un animal en casa. A lo mejor no lo puedes tener. Antes comentábamos lo del malinois. El malinois es un animal, por ejemplo, por poner el foco ahí, es un animal que necesita un espacio X, necesita estar todo el día haciendo ejercicio. Mental, tiene un carácter que necesita también que estés muy encima suyo, que le dediques mucho tiempo. Entonces, si no estás dispuesto o no tienes tiempo, no tengas. Bueno, pues nos quedamos con esa idea. No es un derecho, es una opción y hay que pensárselo. Así que, bueno, eskerrik asko, eskerrak eman hiruoi parte hartzeagatik eta hemen gurekin egoteagatik. Mi esker. Eskerrik asko zuri. Zuei. Bueno, pues comenzamos con este segundo bloque en el que vamos a poner el foco, bueno, pues en la relación que construimos con nuestros perros, ¿no? Vamos a hablar de educación en los dos sentidos, no solo de educar a los perros, sino también en la educación que tenemos que recibir nosotros, bueno, pues para tener esa convivencia y compartir esos espacios con ellos, ¿no? Y también vamos a ofrecer pautas concretas, bueno, pues para que sea una experiencia satisfactoria tanto para ellos como para nosotros, ¿no? También vamos a ir más allá y vamos a hablar de las terapias asistidas con perros. Y bueno, para ello me acompañan hoy, tenemos a Miren Muguerza, ella es de Guau Guau Intervenciones Asistidas con Perros. Miren, ongi etorri, eskerrik asko por venir. Y a su lado está Ane Ber, ella es de ACAN, Educación Canina Respetuosa. Ane, ongi etorri. Bueno, hemos hablado un poco ya en el primer bloque de ese cambio de mirada, ¿no? En el bloque anterior hablábamos de que es uno más en la familia, ¿no? Ha habido un cambio de mirada en la sociedad. Y yo quería empezar, antes de entrar un poco en materia y que nos contéis qué hacéis cada una desde vuestro ámbito, bueno, pues que al final vuestro trabajo, el trabajo que lleváis a cabo, es fruto también de ese cambio que hemos dado como sociedad, ¿no? De ese verlos de otra manera. Creo que era Iñaki el que decía, ¿no? que los animales antes, bueno, y todavía en algunos casos se consideran herramientas de trabajo meramente y ya está, ¿no? Pero bueno, ahora compartimos otro tipo de espacios, tenemos otro tipo de relación con ellos, ¿no? Pues contarme un poquito qué visión tenéis. Si quieres, Miren, empezamos contigo. Vale. Bueno, comentaros que nosotros somos un grupo que trabajamos en grupo, que somos Javier París, Maidera Chucarro, yo, y nos falta Ana Mas Oliver, que fue la que nos enseñó un poco esta visión de educación canina amable. Bueno, nosotros dentro de las terapias que hacemos es diverso, adultos, tercera edad, con niños. Siempre tenemos en cuenta el bienestar tanto de las personas, pero también, sobre todo, para nosotros es súper importante el bienestar de nuestros perretes. Antes de empezar a hacer ningún tipo de intervención, tenemos que tener en cuenta a nuestros perros. Eso. El bienestar de ellos. Eso Luego es. te preguntaré, Sí. que hay un tema ahí. ¿Hay que preparar al perro para formar parte de esas terapias o no? Vale.
Nosotros no formamos ningún perro. El perro es perro, el pájaro es pájaro, persona es persona, los animales son los animales, ¿no? Yo no quiero un perro que le pueda echar la pelota y me lo traiga, que tenga que peinarle, porque muchas veces yo me pregunto, ¿a mí me gusta que me peine un desconocido? Pues no me gusta. Me gusta que me toque un desconocido, tampoco me gusta, ¿no? Cuando vamos a algún centro, tenemos que tener en cuenta a dónde vamos. Los perros tienen el olfato mucho más desarrollado que nosotros, Ujú. por lo tanto sienten desde ese olfato las cosas que están pasando ahí. Pues el nerviosismo, puede ser el malestar de una persona, puede ser enfermedades que tienen que nosotros no somos capaces desde el olfato, ¿no? Ujú. De darnos cuenta. Todo eso lo intuyen y lo saben. Entonces, hay que saber a dónde estamos yendo con Ujú. nuestros perros. Si llevamos a un perro a un oncológico, ellos, imagínate cuántas enfermedades hay en ese oncológico, ¿no? Cuántas, cómo le llega ese olor al perro y cómo le puede afectar. Entonces, todo eso afecta en el bienestar del perro. Nosotros no nos damos cuenta cuando vamos a un oncológico, vemos a la gente mal o lo que sea, y luego nosotros somos capaces de gestionar ese malestar emocional que podemos, desde lo que vemos, ¿no? Luego poder regular. Pero claro, los perros necesitan mucho más tiempo para poder regular ese malestar o eso Ese que bombardeo sienten. también de estímulos, ¿no?, Eso que han es, recibido en ese eso momento. es. Entonces necesitan ese descanso y no es vamos a llevar al perro y podemos tener 5 horas, pues no, pues igual ese perro con 20 minutos ya es suficiente y lo tenemos que sacar. Porque si queremos un bienestar para el humano, también Él tiene que necesitamos. estar bien, ¿no? Eso es. Ujú. Lo mismo pasa que yo muchas veces pongo este ejemplo, ¿no? Con mujeres que son de violencia de género, ¿no? Eh, Muchas veces llevan perros adiestrados. Sí, Pues para protegerse, ¿no? no, incluso en la terapia mismamente, Ujú. ¿no? Pues van con correa o lo que sea, van de paseo. Y en un momento dado, pues la persona que está llevando el perro lleva un collar, ¿no? Y le hace un tirón. Claro, el perro hace como un gesto de, "Uf, jo, pues me has hecho daño". Esa persona que está en esa terapia de violencia, tratando la violencia de género, ¿cómo puede entender esa conducta que ha visto? Ujú. ¿No? Porque al final estás haciendo algo que ese perro no quiere. Porque igual está oliendo algo, está queriendo ir a un sitio, pero yo le estoy obligando con un acto violento que Ujú. venga donde mí. Ujú. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas muy en cuenta en la terapia. Entonces, nosotros, los perros, son libres. ¿Quieres ir a oler a un sitio? Pues vamos a olerlo. No hay ningún. No está tan dirigido, ¿no? Es lo que has Eso dicho, es, educación amable. eso es. Luego, si te parece, vamos a profundizar un poquito también esas terapias. Bueno, pues qué resultados veis o, bueno, en qué casos, Ujú, cuáles son un poquito los beneficios. Ya ujú. me has hablado de algún caso concreto, de como el oncológico, por ejemplo, pero luego, si quieres, Sí, profundizamos un poquito más. Ané, en ACAN os dedicáis a la educación canina, ¿no? Eso es. Cuéntame un poquito qué hacéis. Sí, acá trabajamos lo que es la educación canina amable, ¿vale? Que dentro de todo el sector canino, dentro de todas las formas de trabajar la parte, voy a decir un poquito más mental del perro, es la filosofía amable, es más respetuosa. Y básicamente, bueno, así a grosso modo consiste realmente en acompañar a las familias. O sea, son familias que pues, han decidido introducir un perro en su vida o llevan ya mucho tiempo con un perro en su vida. Y es acompañarles y enseñarles a cómo realizar
o cómo conseguir que esa convivencia con al final un animal que es de otra especie, ¿no? No es un humano, o sea, tiene otras necesidades distintas, se comunica de una forma distinta y demás, de cómo conseguir que esa convivencia, teniendo en cuenta esas diferencias, pueda ser lo más equilibrada posible, siempre desde el enfoque respetuoso. Y eso les vamos pues, facilitando herramientas, por ejemplo, uno de los pilares más importantes de la educación canina amable, que es lo que hacemos en ACAN casi constantemente, voy a decir, es enseñar a los tutores cómo se comunica un perro. ¿Vale? Porque hay cositas que tenemos en común en diferentes aspectos, pero hay muchísimas diferencias, ¿no? Y una cosa es, antiguamente, por ejemplo, estábamos en la sociedad, quiero decir, estaba la sociedad más habituada a que la comunicación fuese a ser unidireccional, en el sentido de yo, humano, doy una orden o hago una petición, solían ser más órdenes que peticiones antiguamente, y el perro escucha y obedece, punto. Esa era la única línea de la comunicación, ¿no? A día de hoy, con la educación canina amable, lo que se trabaja es la parte más de decir, vale, yo puedo hacer una petición a mi perro, le puedo pedir que haga X, pero también voy a escuchar su respuesta. Que la respuesta puede ser un sí, puede ser un no. Ojo, y esto en ambas direcciones. Quiero decir, el perro a mí también me puede hacer una petición, también se comunican con nosotros los perros, de hecho lo hacen constantemente. Lo que pasa es que muchas veces la gente no se da cuenta porque no entiende de comunicación no lo sabemos canina. interpretar. Exactamente. Yo creo que es fundamental ahí, ¿no? En esto que estás contando, lo hablábamos el otro día, esa diferencia entre adiestrar y educar, Sí, ¿no? no tiene nada que ver. ¿Cuál es la sí. diferencia un poquito? Son dos conceptos que la gente confunde muchísimo. O sea, no entienden la diferencia entre lo que es el adiestramiento y lo que es la educación canina. Y en realidad no tienen nada que ver una cosa con la otra, ¿vale? En el sentido de que, así un poco en resumidas cuentas, el adiestramiento viene a ser, yo le enseño al perro a que haga X conducta. Por ejemplo, sit, y el perro se sienta, ¿vale? O sea, es un ejemplo muy simple, muy sencillito, pero esto se puede luego hacer más complejo juntando más comandos. Pero viene a ser eso, ¿no? Yo enseño, si queremos decirlo de una forma sencilla, trucos a mi perro, yo doy la orden y el perro obedece. Esto, por ejemplo, es aplicable en deportes caninos o, por ejemplo, para perros de trabajo. O sea, esto se utiliza mucho ahí, ¿no? Pero no tiene nada que ver esto con, por ejemplo, un perro que vive en una familia y aparece algún problema de comportamiento, por ejemplo, como consecuencia de puede ser perfectamente un problema emocional del perro, una necesidad básica que no está cubierta, o varias, que esto es lo más habitual, o sencillamente que el perro comunica, porque todos los perros se comunican con nosotros constantemente, y que la familia no tiene, o sea, no tiene el conocimiento, no tiene capacidad de entender y muchas veces ni siquiera escuchar al perro, porque tampoco está todavía esa mentalidad al 100%, ¿no? O sea, sí que va aumentando, va mejorando mucho, pero todavía falta en la sociedad entender que no somos los únicos animales que nos comunicamos, Claro. Todos se comunican, siempre se han comunicado, ¿vale? Esto no es nada nuevo y no lo digo yo, lo dicen los científicos también, ¿no? Así que eso, que... De lo que veis en ACAN, Sí. me ha parecido una cosa interesante que has deslizado, ¿no? Que de lo que os llega a vosotros, ¿dónde suele estar el origen del problema muchas veces? ¿En el perro o en los dueños? Habitualmente más en los dueños, bueno, dueños, tutores. ¿O tutores? Sí, a mí el concepto de dueño no me gusta mucho. Más en la familia o en los tutores que en el propio perro, que no significa que no puedan haber casos, porque los hay también, que el problema, el origen sí que está en el perro, ¿no? Pero sí, la mayoría de las veces está en el humano, en el factor humano. Que realmente ahí se puede prevenir muchos problemas, ¿no? Es decir, bueno, pues le enseñamos al humano a hacer las cosas de una forma más adecuada y ya no solo es que desaparezcan los problemas que ya están, sino que incluso prevenimos muchos problemas que pueden acabar apareciendo en el futuro. Luego me interesa que hablemos un poquito de cuáles son las problemáticas más habituales que os encontráis, cómo las trabajáis, cómo las abordáis. Me gustaría que continuara con Miren, que me he quedado ahí interesada en el tema de las terapias que hacéis. ¿Qué tipo de terapias dirigidas a quién? ¿Con qué objetivo? Vale, pues por ejemplo, la última que hemos estado haciendo Maider, Javi y yo ha sido la de tercera edad. Ajá. Estamos con un proyecto bastante, bueno, que nosotros creemos que puede llegar a tener sus frutos,
que es un poco el cuidado en las residencias de ancianos, ¿no? Como que hay veces que se van bajando el cuidado personal, la higiene y demás. Entonces, nuestro proyecto es hacer un paralelismo y, pues, por ejemplo, tener perros pues, de avanzada edad que hagan un poco ese paralelismo entre ellos. Pues, por ejemplo, hay gente que no sabe que un perro puede ser diabético, por ejemplo, ¿no? Pues podemos conectar con una persona mayor de tercera edad que sea diabético y hacer una cartilla que pueda hacer un seguimiento de las pastillas que tiene que tomar o las inyecciones, las comidas que puede comer, ¿no? Ese cuidado para que luego esa persona, ¿no?, lo haga para sí mismo. Si lo haces para el perro, ¿por qué no para ti, no? Es como un entrenamiento, ¿no? Eso Para uno es. mismo. También hacemos con la higiene. Pues cuando los perros, pues hay perros que necesitan más higiene de limpieza y tal, pues cuando cuándo le vamos a duchar, cuándo le vamos a limar las uñas, cuándo es el momento adecuado para eso, porque no todos los perros, ni yo tampoco me dejo que me duche una persona desconocida o lo que sea. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Vamos a concretar días, dónde, con quién, para que luego yo también sepa que, hombre, pues hay días que me tengo que duchar, ¿no? Y hacer ese paralelismo el perro con el humano. Los paseos también. Los perros no pueden estar siempre en casa, aunque sean mayores, necesitan salir para hacer sus necesidades, tomar el aire es bueno, contacto con la naturaleza, y muchas veces en las residencias de ancianos se quedan dentro y muchas veces pues no salen. Pues es de decir, yo también necesito salir, tomar el aire y aunque no pueda quizás andar, pues por lo menos visualizar la naturaleza, estar en contacto con la O naturaleza. sea, que claramente al final es una relación que beneficia a las dos partes, ¿no? Eso es. No Y está hacemos ese beneficiando al trabajo. perrete y Sí, también está beneficiando a eso es. la persona que le está cuidando, ¿no? Eso es. Y el perro pues puede estar ahí, pero en ningún momento se le peina, ni se le echa la pelota, ni nada de eso. El perro es perro y nos acompaña y entre el adulto y el perro pues hay un respeto y una empatía. ¿Con cuántos perros trabajáis más o menos? ¿O uno, dos? ¿O no tengo ni idea? Bueno, Maider tiene ahí un grupo muy bonito en Onyarbi, pues unos 5 perretes o así tenemos, de diferentes edades, cada uno con su personalidad. Claro. Sí, y bueno, según a dónde vamos, pues vamos con algunos perros y otros, pues, o sea, quiero decir, según el contexto, Claro. hay algunos perros que no pueden estar en sitios cerrados, entonces ahí pues no podemos estar. sí. Pero un canela, por ejemplo, un piscor, que son 2 perretes muy majetes, pues sí que pueden estar en sitios cerrados. Pero un cuba, que es muy movida, muy curiosa, pues no puede estar en un sitio cerrado mucho tiempo. Entonces con Cuba vamos a paseos de Claro. socialización. O sea, que según el perfil del Eso perrete, pues es. una intervención u otra, ¿no? Eso es. Ané, vamos a ahondar un poquito más en esas casuísticas que os encontráis como educadoras que sois. Bueno, ¿cuáles son un poco las problemáticas así más comunes y cómo se abordan? También cuánto tiempo más o menos lleva abordarlas. Pregunta igual es un poco más... Sí, a la última compleja. pregunta, a ver, de meses habitualmente sí que se habla, pero cada caso es un mundo. Claro. Cada caso es un mundo y generalizar ahí me resulta difícil. Meses sí, pero ya depende de... Más meses, menos meses, sí, ya depende de muchos factores. La gente que se acerca a CAN, ¿qué le suele preocupar o con qué idea se suele acercar? Suelen ser como problemas muy específicos. Es que cuando me voy de casa se pone a ladrar y claro, los vecinos me han llamado la atención. O sea, ese tipo de casos. A ver, yo
Personalmente en Acan, y estoy muy feliz con esto porque, no sé, yo pienso que significa que algo bien estoy haciendo. El perfil de persona que me llama, a diferencia de lo que se estaba comentando aquí en la mesa anterior, ¿no? Es el perfil de familia que verdaderamente se preocupa por el bienestar de su perro. Más que el perfil de, oye, mi perro hace X, que me molesta, ¿cómo le quito este comportamiento? Que de hecho es una cosa que yo no trabajo. Entonces es un perfil que ve más, que siente más el animal como un miembro más de la familia. Claro. Y tiene ese punto de preocupación, de decir, quiero hacer las cosas lo mejor posible y creo que necesito ayuda profesional para esto. Y podemos estar hablando de problemas de que el perro no sepa quedarse solo en casa, podemos estar hablando de comportamientos más bien agresivos hacia los mismos quizás esos son tutores o como hacia... consecuencias, ¿no?, de ese Sí. malestar que puede haber ahí. Sí, latente, ¿no? exactamente. De hecho, dentro de la filosofía de la educación canina amable, una de las muchas cosas que lo diferencian de, por ejemplo, el adiestramiento, como comentábamos antes, ¿no? Es que el adiestramiento está más enfocado a lo que es el comportamiento del perro, ¿no? Hay un comportamiento que no me gusta, lo modificamos. Modificación de conducta se llama esto. En educación canina amable, el comportamiento en sí, obviamente también tiene su valor, pero lo que hacemos es decir, vale, es que el comportamiento no es el problema en sí mismo, es la incomodidad para el tutor. Eso sí, obviamente, Claro. que es muchas veces el motivo por el que acaban cogiendo el teléfono y llamarnos, pero realmente es el síntoma. Claro. ¿Vale? Y si yo, si me llama una familia, me dice, oye, que mi perro, no sé, hago un ejemplo así que ahora con los nervios no me viene ninguno a la cabeza, yo qué sé, muerde un hombre, me da igual, o se lanza hacia otros perros, ¿no? Que esto es bastante habitual. Desde el conductismo, por ejemplo, lo que intentarían es cambiar esa conducta de lanzarse hacia, y desde educación canina lo que hacemos, en Acan lo que hacemos es, vamos a analizar por qué este perro decide lanzarse a por otros perros, que puede ser desde el miedo, puede ser la frustración, puede ser protección de recursos hacia su tutor, pueden ser un montón de causas que lo generan, pero que el síntoma, que es el comportamiento, se traduce en todas esas diferentes opciones de la misma manera. El perro se lanza por. Claro. ¿Vale? Entonces aquí es más, vamos a analizar qué genera ese comportamiento en el perro, qué se lo motiva, y trabajamos en esa motivación. Y lo fantástico de todo esto es que cuando trabajas la causa, que no el síntoma, en el momento que evolucionamos en mejorar en esa motivación que le lleva a comportarse de una forma, el síntoma acaba desapareciendo o como por sí mínimo solo. disminuyendo muchísimo por sí solo, porque estás quitando la raíz de ese problema, ¿no? Yo creo que hay un tema aquí que os une a las dos y yo creo que es un tema de tiempos y de ritmos, Sí. ¿no? Aquí los ritmos, ¿quién los marca? El perro. Claro. Obviamente la familia también tiene sus ritmos y sus necesidades, y esto a veces confunde un poco a la gente, se tienen en cuenta también. Claro. ¿Vale? O sea, esto es encontrar un equilibrio entre el bienestar tanto del perro, pero obviamente también de la familia. ¿Vale? Hay cosas que a veces toca, pues hoy me toca ceder a mí, mañana le toca ceder al perro, ¿no? O sea, hay que encontrar ya un equilibrio. Pero sí, efectivamente. Esa pregunta que te he hecho al inicio de ¿cuánto tiempo? Eso será habitual, me imagino, ¿no? Que, Sí. Porque somos como impacientes, ¿no? Tengo un problema, lo quiero solucionar, Sí. ¿cuánto tiempo va a llevar, no? Sí, esa tendencia existe, sobre todo en la primera llamada telefónica que hacen Acan, pero ya en esa primera llamada telefónica lo que suelo contestarles es depende de cuál es el motivo, cómo de grave o cómo de avanzado está el problema en sí mismo, depende de factores incluso genéticos del perro y, ojo, depende y muchísimo de la implicación de la familia. O sea, hay un montón de factores que entran ahí que pueden hacer que la evolución sea mucho más rápida de lo inicialmente esperado o muchísimo más lento. Entran en juego muchos elementos ahí. Sí que en ese sentido nosotros, Maider y yo, cuando hay una problemática en el perro, nos gusta hacer una entrevista familiar, decir cómo está la situación en vuestra casa, Claro. cómo es vuestra relación. Sí. Últimamente tenéis preocupaciones. La relación del hijo-padre, madre-hijo, relación de pareja, ¿cómo es? Explícanos cómo es vuestra situación en casa.
Muchas veces... Va a terapia el perro, la familia Eso entera es. acaba en terapia. Sí, sí, muchas veces va de la mano. Eso es. Es como cuando vamos a un cole, ¿no? Y el niño presenta problemas, ¿no? Ujú. O está teniendo conductas raras que últimamente no está teniendo. Vamos a ver qué está pasando en casa. Pues con los perros pasa lo mismo. Cuando un perro está teniendo actitudes que son fuera de lo común o últimamente está teniendo actitudes raras con los demás perros o incluso con humanos, es también mirar un poco qué está pasando en esa casa. Ujú. Y nos da mucha información para que luego nosotros también podamos trabajar con esa familia y decir, la terapia quizás lo necesitáis vosotros. Y entonces cuando vosotros le dais solución a ese problema que estáis teniendo entre vosotros, seguramente el perro se relajará y estará mejor. Fluirá mejor. Al final ellos también son esponjas, ¿no? Están Eso es. viviendo en Sí, esa sí, casa, sí. en esa familia, Eso es. pues si hay tensiones y estrés, ¿no? Al final Eso él es. lo Eso vive, es. ¿no? Y ahí Que también cuando aparece llaman y el- dicen es que tiene un problema el perro, es que igual el problema lo tenéis vosotros en vuestra relación. Y si eso lo mejoráis, el perro mejorará. Ahí también aparece lo que es el contagio emocional, ¿no? Los perros son Claro. animales sociales, igual que nosotros. Claro. Y vuelvo a decir, no lo digo yo, es que lo están demostrando en estudios, ¿no? Científicos y biólogos. El perro tiene capacidad de sufrir lo que llamamos el contagio emocional, en el sentido de si yo como tutora de mi perra, yo qué sé, estoy atacadísima del estrés o de la ansiedad, pues, yo qué sé, por cualquier motivo, dale un día o dos a mi perra y también se acaba atacando con el estrés, aunque tenga la vida más tranquila del mundo, ¿no? Pero da igual, simplemente es ese contagio emocional. Y efectivamente también hay veces que a mí ya me ha tocado en varias ocasiones a la familia decir, mira, yo os puedo ayudar la parte del perro, pero aunque no los puedo prescribir como quien dice, pero sí que les puedo recomendar que quizás una ayuda de un psicólogo les pueda venir bien a la familia y que de esa forma abarcamos desde diferentes Al ángulos. final el animal problema, termina ¿no? siendo una excusa a lo mejor para solucionar otro tipo de historias que son más profundas, ¿no? Sí, o esa gotita que hace colmar el vaso Ujú. de decir, necesitamos ayuda, ¿no? O sea, que son espejos, no todos los míos, ¿no? Porque yo puedo estar muy estresada, estar en el sofá, tumbados, o sea, ellos no se estresan con nada, pero bueno, cada uno es como es. En el primer bloque se ha hablado de tema de razas y de modas y demás, y concretamente se ha hablado de la raza Malinois, no sé si lo he dicho bien. ¿Lo veis habitualmente? Gente que se encuentra, ¿no? Que igual le parece Sí. bonito, se ha hecho con un Malinois y resulta que es un perro súper potente, pero es un perro más de trabajo igual, ¿no? A ver, Y cuesta hacerse con él, o ¿cuál es el problema? existe un debate, bueno, importante alrededor del pastor belga malinois en el sentido de que hay profesionales que consideran, incluso en Internet es muy fácil encontrar este tipo de información, que consideran que a razas como el pastor belga malinois, incluso el border collie y hay algunas razas más, hay que cansarlos para que estén tranquilos, ¿no? Esto incluso viene de años atrás, voy a decir. Sí, sí, sí. Una creencia súper Em, extendida, sí. Exactamente, pero es lo que dices, realmente es una creencia en el sentido de es un tipo de razas con una sensibilidad, y aquí estoy hablando en la parte más emocional, muy grande, y sufren incluso de sobreestimulación con mucha facilidad. Entonces, muchas veces un perro que ya de por sí presenta esa sensibilidad y esa tendencia a una activación, una intensidad muy potente, porque es que es un perro muy potente, los tutores, con toda la buena voluntad del mundo, porque realmente creen que así le van a ayudar, se lo llevan a correr al monte 2 horas o 3 horas todos los días. Cuidado con esto. Cuidado, ¿por qué? Porque está la creencia, que vuelvo a la parte inicial de esto, está la falsa creencia, y de hecho vemos muchos problemas, no solo en el Mali, en Malinois, en muchas razas, de que la gente cree que tiene que cansar al perro para que esté relajado y no entiende que estar relajado es una cosa y estar cansado físicamente es otra Vale. completamente distinta, Vale. incluso a nivel fisiológico. Claro. Hay formas de cansar a tu perro que no solo es que no relajen, es que aumentan el estrés físico. Vale. ¿Vale? Aumentan incluso la producción de cortisol. O sea, que la hormona cuidado del desde estrés. ahí, ¿no? Exactamente. O sea, que a lo Hay que mejor lo que creo saber- que es una solución me está me está generando
Más problemas. Sí, o empeorando el que ya hay o generando incluso problemas nuevos. Vale. ¿Vale? Y luego también está el tema de los ritmos. Para los perros, por ejemplo, no es natural, si yo me llevo mi perro a correr 2 horas al monte y me cruzo, obviamente, con gente en ese recorrido, para un perro es bastante invasivo y sobre todo si tienen algo de inseguridad puede llegar a ser motivo de conflicto. El cruzarse con otras personas, con otros perros o con personas con el perro, ellos subidos a la bici y el perro también corriendo igual que ellos y se cruzan de una forma muy rápida. Eso para un perro es bastante violento. Entonces, son conflictos que pueden acabar apareciendo sin necesidad y gratuitamente. Y ni siquiera le estamos ayudando al perro, ¿no? Pero creo que lo importante de esto es distinguir muy bien que una cosa es cansar al perro físicamente, Vale. con lo cual no tenemos por qué relajarle, de hecho la mayoría de las veces no lo hacemos. Y por otra parte está ayudar a un perro a poder vivir de una forma más relajada, que aquí sí que aplaudo, ¿no? En ese sentido, decir, pero vale, es que ahí igual la forma no es salir a correr o con la bici o con los patinetes o hacer deporte o frisbee o tirar la pelota. Y yo no voy a entrar, no sé si tú quieres entrar o no, pero yo no voy a entrar en la parte física, que incluso a nivel de frenazos y demás pueden haber lesiones con facilidad, sino más la parte emocional del perro, ¿no? O sea, generamos ahí realmente ¿Tú qué un efecto opinas, Miren, contraproducente. sobre ese entrenamiento que igual eso, ¿no? Como decía Anne, no ponemos muchas veces el foco en la importancia de lo intelectual, que estamos pensando todo el rato en que hay que echarle la pelota, pero a lo mejor hay que ejercitarles otras partes, ¿no? Como nos pasa a nosotros también. Ujú. Yo le observo, en mi caso hablo, yo con mi perra cuando salgo, salimos y ella es la que me dice, quiero ir por aquí, y vamos por aquí. Sí. Pues mira, está lloviendo, miren, o sea, es que no me apetece estar en la calle, me quiero ir a casa. Y me mira y me dice, me voy para casa, hago lo que tengo que hacer y me voy. No, y fíjate que mi perra es de raza, digamos, de caza. Necesita supuestamente Sí, que correr. son muy Eso activos, ¿no? es. Pero hay días que dice lluvia, yo me quedo en casa. Perezón. Eso es. Y es joven, tiene para 5 años. Va para adelante. Hay otros días que hace muy bueno. Vamos a la playa, empieza a correr detrás de los pájaros y demás. Ella ya sabe en todo momento dónde estoy, porque hay una comunicación entre nosotros con la mirada y hay una confianza de base. Y cuando quiere volver a casa, vuelve a donde mí y dice, bueno, pues nos vamos, Pues ya está. yo ya no quiero hacer más. O mismamente hace sol, hace buen tiempo, pero me apetece estar tumbada en el suelo y me quiero estar tumbada en el suelo tomando el sol. Y ya está, y me quedo ahí. O muchas veces estoy oliendo qué perretes han pasado por aquí, hoy me apetece observar, conocer gente, voy a echar meaditas por aquí, por allá. Es un poco, pues, qué es lo que le apetece hacer, no es ni entrenamiento ni nada. Y eso que ella supuestamente la raza dice que es de correr, ¿no? Ujú. Pero en todo momento le dejo ser libre y hacer lo que le apetece en ese momento. Sí, Ella participa en las terapias de Guau Guau sí. Ujú. y, por ejemplo, ¿en qué es buena? Algo Pues que sobre que todo, le suele gustar hacer a ella. yo con Cuba lo que hago es llevarle a paseos de socialización, Ajá. porque como su nombre dice, ¿no? Es Cuba, Cuba libre. Y desde muy pequeña nunca le hemos llevado atada, siempre ha estado libre. Nuestra confianza ha sido eso, ¿no? Vamos juntas, tú ya sabes que voy a estar contigo y nuestra comunicación siempre ha sido mediante la mirada. Cuando necesita algo, ella me mira y vamos juntas. No lo lleva nada bien, por ejemplo, ir atada, Claro. necesita esa libertad. Siempre son los paseos, como antes te he dicho también, no puedo tenerla en sitios muy cerrados porque es muy movida, muy curiosa, le gusta oler todo, mucho. Entonces es una perra que pues sí tengo que hacer una terapia o un trabajo en conjunto, porque somos todos un grupo de trabajo, tiene que ser al aire libre. Ujú.
Has dicho paseos de socialización Sí. que van destinados a perros que a lo mejor no están bien socializados. ¿En qué consisten? Cuéntame. No, son otros perros que son amigos. Entonces vamos de paseo al monte Ajá. con las personas que estamos en terapia y entre todos pues damos un paseo. Puede aparecer un perro nuevo. Entonces entre ellos, como grupo de perros, ¿cómo se socializan con ese perro nuevo? Si hay conflictos entre ellos, por ejemplo, ¿quién es el que está ahí para solucionar ese enfado que están teniendo? Entre las personas también, entre nosotros puede haber también una discusión. ¿Quién es el que dice, a ver, chicas, venga, vale, Hay un vamos conciliador. a parar? Sí. ¿No? Siempre hay alguien un poco, o siempre hay también alguien que siempre está medio enfadado. Pues en los perros también hay ese tipo de personalidades, ¿no? Y ese es nuestro grupo de perros Total. de socialización. Ujú. Sí. Anne decía la mirada, ¿no? Cómo se comunican, es increíble. Los míos Bidireccional. también. Cuando Sí, se me sí. olvida ponerles la comida, que alguna vez, como en mi casa somos varios, a veces pone Mm. uno, a veces pone la otra, a veces... Entonces dices, pues la habrá puesto no sé quién el desayuno. Y de repente te persigue y te mira con una cara y dice que no ha desayunado. Y dices, vale, no ha desayunado. Sí, no, lo dejan Se muy saben claro. Si nosotros comunicar sabemos superbién, ¿no? escuchar, sabemos observar, se comunican de maravilla. Sí. Lo que comenta ella también de los paseos de socialización, o sea, ellos, por ejemplo, lo hacéis más con el enfoque del perro y el humano. Dentro de lo que es educación canina amable se trabaja mucho, también hay grupos, ¿no? No es muchas veces lo primero que hacemos, en el sentido, por ejemplo, yo por lo menos en NACAN empezamos trabajando de forma individual muchas veces, una inmensa mayoría de las veces, y cuando ya vemos que un perro y una familia están listas para introducirse, como dice ella, en un grupo, Claro. ahí ya podemos introducirles, ¿no? Pero es que ahí, por ejemplo, también estamos cubriendo necesidades básicas de los perros, que ya lo siento, mi enfoque siempre va hacia el perro, ¿no? Más que... En ese sentido estamos justo en el otro lado. Pero ahí también estamos cubriendo, al final es un animal social y la socialización es una necesidad básica emocional del perro, muchas veces muy infravalorada por parte de las familias, de los tutores. Y ahí, y esto creo que sí que es muy importante, no todo vale. ¿Vale? Quiero decir, muchas veces las familias con la mejor intención del mundo cogen el perro y se lo llevan al parque canino del pueblo. Ya. Y ahí no sabemos realmente, o habitualmente no sabemos, ni qué perfiles de perros hay, ni la gestión que pueden hacer ante una situación más delicada o conflictiva, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces ahí nos encontramos con que ese intento de socializar realmente no beneficia, sino que incluso Contraproducente, ¿no? perjudica. Imagina que yo voy con un perro adolescente que todavía está en ese modo esponjita social de observar y aprender un montón de cosas, y me lo llevo a un parque canino en el que hay dos perros, o uno, me da igual, con unos niveles de ansiedad por las nubes y con respuestas reactivas a situaciones que realmente no lo requieren en absoluto, ¿no? Pues no todo vale. Según con qué perros juntamos al que tenemos nosotros en casa con nosotros, puede aprender cosas interesantes, buena gestión emocional, buena regulación emocional, herramientas sociales, voy a decir pacíficas, para entendernos, o puede aprender todo lo contrario. Ahí sí que es importante ese profiling que hacemos en este caso canino, decir, vale, estos perfiles pueden enseñar estas cosas a estos otros, y de esta forma acabamos formando grupos. Yo en mi caso, desde juntar 2 perros hasta 5 o 6 como máximo, porque ahí van aprendiendo muchas cosas. Y hay una cosa fundamental, y es que los humanos, por el mero hecho de ser una especie diferente que el perro, hay muchísimas cosas que no le podemos enseñar nosotros al perro. ¿Vale? Porque nos movemos diferente, porque nos comunicamos diferente, no tenemos, por ejemplo, la capacidad olfativa que tienen ellos, no podemos comunicarnos químicamente, olfativamente como ellos y demás. Entonces es fundamental que, por ejemplo, juntándolo con otros perros, voy a decir más maduros, equilibrados, que tengan muchas herramientas, ahí sí que pueden aprender por imitación con mucha más facilidad cosas que les enseñan otros perros, ¿no? Perros equilibrados. Pero nosotros muchas veces tenemos esa limitación, entonces ahí sí que la importancia... Perros de perros aprenden mucho más que de muchísimo. nosotros, eso es verdad. Tanto lo bueno como lo malo. Ahí está el asterisco, ¿no? De eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Estás de acuerdo en eso, Miren? Sí. Total, ¿no? Entre ellos, ¿no? Se entienden bien. Sí. Y es verdad que
si comparten espacio un perro, como has dicho, equilibrado, un perro tranquilo, con un perro a lo mejor que está como muy alterado o muy miedoso, Sí, y lo al referente. final ese referente le hace muy bien, ¿no? Y eso también nosotros lo hemos visto cuando hemos hecho en Guelaguau, en clase con los niños pequeños, pues como mediante vídeos y demás, como un perro pues que está alterado y otro que está más relajado, cómo le está ayudando a regular Claro. eso. Creemos que es importante dentro de la educación meter la educación canina dentro de las clases para que, bueno, es que en la sociedad cada vez hay más perros, Claro, tenemos que lo que convivir con decíamos. los perros. Los niños cuando ven un perro en la calle van directamente a donde el perro, no muy invasivos. Y luego se producen luego pasa problemas, mordeduras eso y es. tal. Y la culpa es el perro. Sí, Claro. eso es. Claro. Y nosotros tenemos un proyecto también que se llama Guelaguau, que ayudamos a que desde muy pequeños aprendan a respetar a los animales, su espacio. A entenderlos, Eso ¿no? es, Ujú. cómo Interesante. poder relacionarse con ellos de una manera más amable, cómo los niños también aprenden entre conflictos que se puedan dar entre perros, cómo ellos resuelven de una manera mucho más asertiva y mucho más ejemplar que los seres humanos. Y los niños cada vez son más, cuando ven los vídeos, son conscientes de decir, ostras, mira cómo lo han hecho, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros también, no? Fue un proyecto súper interesante y muy, muy bonito. De, por ejemplo, cuando pasa un perro, cómo tengo que actuar para que ese perro no reaccione. Porque si yo reacciono de una manera invasiva, pues el perro también tiene derecho a contestar, ¿no? Claro. A eso. Y es un poco educar a la sociedad, pero desde muy pequeños. Desde los niños, ¿no? Eso es. Y creo que es importante este punto, empezar a trabajar la educación Me de parece los... súper interesante, Miren, lo que has dicho, porque es Sí. verdad que cada vez, lo hemos dicho al Sí. principio también, más perros en las familias, casi más perros que Sí. niños, y saber un poquito cómo nos tenemos que relacionar con ellos, al final nos va a hacer bien a ellos, pero a nosotros también, ¿no? De hecho, los niños enseñan a los adultos después cuando van a casa. Ah, qué chulo. Sí. Sí, y ¿Eso dónde lo habéis hecho? ¿En Donosti? ¿O dónde en has ido? Vera Vera, en Navarra. Sí, fue muy interesante. Luego nos venían los padres y nos decían, jo, pues esto que nos ha dicho nuestro hijo no lo sabíamos, pero lo estamos implementando y tal. Y la verdad que nos está yendo mucho mejor ahora en casa con nuestro perro. Y fue muy interesante, muy, muy bonito, sí. Yo en esa línea, por ejemplo, de hecho, esta misma semana me ha vuelto a pasar cuando trabajo con familias donde también hay chiquillos o más pequeños o adolescentes. A las siguientes sesiones de las que vienen, por ejemplo, las grupales, ¿no? en lo de los grupos caninos, de repente alguno de los padres preguntarme, oye, ¿y esto por qué lo ha hecho el perro? Y el hijo o la hija contestar, por esto y por esto. Fíjate. Es decir, mira cómo se ha quedado con la información, ¿no? O sea, sí que lo observan bastante. A mí me parece muy interesante. Ayuda mucho a evolucionar ahí en las familias, las convivencias. Es que ricasco a las dos, de verdad, por haber participado. Vamos a ir acabando. Hemos empezado hablando este encuentro sobre educación canina, ¿no? Y al final hemos terminado hablando, y me ha encantado, ¿no?, este cierre de la educación también que necesitamos nosotros, ¿no? Así que, bueno, benetan eskerrik asko, Miren eskerrik asko, Ane. Y, por supuesto, también milla esker, bueno, pues a todas las entidades y profesionales que han participado en este encuentro de animales de compañía organizado por Noticias de Guipúzcoa. Eskerrik asko, Protectora de Animales de Guipúzcoa. Eskerrik asko, Crematorio Anima, Colegio Oficial de Veterinarios de Guipúzcoa. ACAN, Educación Canina Amable, ¿no? ¿Lo he dicho bien? Amable y respetuosa. Sí. Respetuosa. Y Guau, Intervenciones Asistidas con Perros. Eskerrik asko, Danoi. Hurrengo arte. Mila esker.